cada día se concientiza, también sirve a si este cuate fue diputado, fue alcalde, fue senador y no regresó o no hizo lo que... Nos gustaría escuchar de su voz cuál es su mayor logro como diputado. Y el primer logro que para mí fue demostrar la corrupción del régimen priista en el Estado. Uno de los temas centrales que abordé, y está hoy en tiempo en boga, si ustedes lo siguen, está el tema de las concesiones. El circuito exterior mexiquense, que viene de Ixtapaluca y llega acá a Tultitlán y a la autopista México-Querétaro-Jorobas, es una autopista concesionada a partir del 2003. La concesión fue para 30 años. Pues, ¿qué creen? En estos acuerdos de corrupción, hoy la concesión se amplió o está ampliado hasta el 2060. Es una concesión bastante corrupta. La empresa antes se llamaba OHL, hoy es Aliática. Es una empresa que trajo acciones del extranjero, de España, pero no es cierto. El dinero salió de Banobras, que es una institución mexicana del gobierno. Es decir, ellos llegaron y dijeron, traemos inversión extranjera y vamos a invertir en construir esta autopista, la cual voy a administrar por 30 años. Hoy quien circula por esa autopista es carísima, en todo su trayecto no hay baños y además se construyó solamente el 75% de esa vialidad. Al 2020 habían recuperado la inversión más de 20,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtieron en 2003? Invirtieron menos de 5,000 millones de pesos. Es decir, si invierto 5,000 millones y a los años ya tengo 20,000, llevo una ganancia de 15,000 millones hasta el 2020. Luego esta misma empresa, en colusión con el régimen de Peña Nieto, explotan una vialidad que se llama Viaducto Bicentenario, que corre del Toreo, Cuatro Caminos, hasta Tepalcapa, acá por casi Cuautitlán, y lo hicieron sin la autorización, con una que llaman derecho de vía. Para construir, una empresa o un particular para construir algo sobre una vía federal tiene que tener el permiso. No lo cumplieron, invirtieron y llevan explotando esa vía de manera fraudulenta. Estamos luchando porque la nación recupere esa vía, porque en la Constitución dice que si una empresa o un particular tiene una obra en una vía federal sin autorización, en automático pasa a ser de la nación sin derecho de indemnizar a quien tiene esa explotación. Pero bueno, como hubo corrupción, dijeron. Entonces, uno de los grandes logros que la verdad he hablado y he dicho en la tribuna es la enorme corrupción del gobierno de Montiel, Peña Nieto, Erubiel, del Mazo en el Estado de México. Las concesiones solo uno, pero hay 9 hospitales que no se concluyeron. Uno aquí cerca, ustedes son de Catepec, aquí en la López Portillo, junto al DIF. Hay un hospital de oncología que arrancó en 2014, que en 2017 tenía que estar concluido. Se invirtieron 40 millones y la obra está en obra negra, por decir. No se concluyó. Es un hospital que iba a atender a 5,000 pacientes de cáncer. Pero como hubo corrupción, ahí está. Otro ejemplo, los que han viajado hacia Pachuca, a la altura de Ojo de Agua, Tecámac, hay un auditorio. Eso solamente se usó para un evento en 2018-17, cuando vino Mitt, que estaba compitiendo para presidente de la República,
Ahí le hicieron un evento a mí y de ahí vino el temblor y lo declararon dañado. Hemos pedido que abran el expediente para saber qué pasó con ello y el expediente está reservado. No se puede investigar sobre eso. Todo es parte, bueno, eso es uno de los grandes logros, decir que en el Estado de México ha imperado la corrupción. De las mujeres, por lo que comentaba, que está de acuerdo en la lucha que se está haciendo y bueno, mi pregunta es ¿qué acciones o si ha presentado alguna iniciativa para contribuir a esto o cuál es su postura? Acciones hacia las mujeres. El Congreso tiene comisiones y mis compañeras mujeres impera la paridad en el Congreso. Mis compañeras, es el primer Congreso paritario, mujer, hombre, vamos ahí participando y existen las comisiones y hemos apoyado. Fue muy polémico, fue muy complicado, tan solo el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Es un tema. Está pendiente el tema de la legalización del aborto, que a nivel federal está aprobado, pero el Estado de México tiene ese pendiente. Y hemos apoyado acciones con mayor presupuesto a los programas para darle mayor oportunidad a las mujeres. Acabamos de aprobarle a la gobernadora el programa de bienestar, la tarjeta del bienestar, y está enfocada a las mujeres. Uno, prioritaria a las mujeres de zonas marginadas, zonas rurales, mujeres de afromexicanas, mujeres de los pueblos originarios y desde luego mujeres en condiciones de pobreza. Ahí están las acciones, con un gobierno hoy que va enfocado a ello. Y hay mucho por hacer, pero es ahí donde se requiere pues, la mayor participación de la gente. Buenos días, diputado. Agradecer también el tiempo que se dio para platicarnos acerca de su trayectoria y su trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué retos tuvo que afrontar usted considerando el populismo que impera en nuestro país? ¿Considera que fue un problema para usted sobresalir de donde usted viene? ¿O si fue como tal un punto de apoyo para poder lograr en donde está usted presente actualmente? Gracias. Haber logrado hasta donde estoy es producto del esfuerzo. Soy un hombre de disciplina, a las 6 de la mañana, le digo Leo, yo a las 6 de la mañana ya estaba en el campo haciendo actividades inherentes al campo, desde alimentar a los animalitos, ir por el agua, prepararte, ir a la escuela, estudiar en un albergue indígena, de las escuelas que fundó el general Lázaro Cárdenas, donde habíamos 20 niños, 20 niñas, eran pelotones de 10, 5 niñas, 5 niños, y uno tenía que hacerse cargo en un día de servir el desayuno, servir la comida y servir la cena a tus 9 compañeritos, lavarlo, poner la mesa, levantar la mesa y lavar los trastes. Entonces, y luego por la tarde tener actividades de agricultura. Entonces era un albergue, entrábamos los domingos en la tarde, salíamos los viernes. Si te portabas mal, te quedabas sábado y domingo en el plantel. Esas fueron las primeras escuelas rurales que hoy están coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Antes era el Instituto Nacional Indígena. Yo estuve ahí. Para los niños pobres de la sierra eran las únicas oportunidades para salir adelante. Después estudió bachillerato como técnico agropecuario. Mi objetivo era ser ingeniero agrónomo, pero las condiciones, pues el campo abandonado. Opté por ser maestro. Me vine al Valle de México, fui obrero, combiné escuela, estudié en la Normal Superior de México. En el 88 fue la primera vez que voté por Cárdenas, se nos cayó el sistema. He participado en todas las marchas sindicales, de estudiantes,
de colono, de todas. Y pues eso me fue llevando. En mi comunidad, vivo aquí en Ejido San Cristóbal, llegué en el 91 a Ecatepec, y lo primero es una colonia donde cero servicios, como muchas cuando llegaron sus papás, eran milpas, no había agua, no había luz, no había escuela, no había nada. Y entonces abrimos la escuela, pusimos la red del agua, electrificamos, y hay una situación, condición de comunidad que yo siempre traigo presente, de antaño. En los pueblos rurales, el que tiene la máxima tutela es el párroco, el cura, el médico, es el médico, y el maestro. Entonces yo acá en Ejidos, pues toda la gente, pues aquí no hay ningún alemán, todos venimos de fuera. Me dice, maestro, lleve la reunión. Maestro, usted encárguese. Maestro, haga la solicitud. Y maestro. Pues cuando me di cuenta, yo estaba más metido en el tema social. Y abrimos la primera escuela. Le dijimos al gobierno, queremos una escuela. No es factible. Por primera vez escuché esa palabra. No es factible. Mi vocabulario SUNEF, no es factible. No se puede. No hay condiciones para hacerlo. Pues dijimos, el pueblo lo pone. No faltó alguien que nos prestó un terreno. No faltaron algunos que dijeron, oye, te ayudamos. Yo pongo madera, pongo esto, pongo aquello, hacemos las aulas. Las hicimos. Me traje a mis compañeros maestros de la normal, les digo, oye, aquí son guerrilleros de conciencia, vénganse. Y abrimos la primera escuela en el 95. Y así. Después yo tengo en mi haber creado desde preescolar hasta preparatorios populares. Así, hasta eso, despectivamente, el gobierno nos ha dicho populares. Pero así hemos brindado educación a muchas zonas marginales de Ecatepec. Fui síndico, presidente de la Comisión de Educación aquí en el 97-2000, en el gobierno del PRD, la única vez que gobernó, y nos dimos a la tarea de crear 5 preparatorias municipales y crear una universidad. Perdimos la elección en 2009, llegó Erubiel y se canceló la universidad municipal. ¿Se puede hacer una universidad municipal? Claro que sí. ¿Se puede crear una universidad exclusivamente de salud en Ecatepec? Sí se puede. El asunto es destinar presupuesto, el asunto es tener sensibilidad, el asunto es crear las oportunidades. Entonces, eso es parte de... Y todo eso pues, me ha llevado a estar donde soy, sin olvidar mi condición de origen, mi profesión, porque antes que nada también soy maestro de educación secundaria. Nada que ver, bueno, les digo, a veces, ¿cómo vinculas la política? Yo soy maestro de ciencias, me gusta dar clases de física, de química, de secundaria, y terminé en las ciencias sociales. Entonces les digo, no, o sea, ahí está. Bueno, me gustaría saber cuál sería su próxima iniciativa o propuesta. Próxima iniciativa, el próximo martes, si tienen a bien seguirnos en nuestras redes sociales, voy a presentar una iniciativa que reconoce, respeta, para el respeto de los pueblos originarios. En el Estado de México tenemos 5 pueblos originarios: los mazahuas, los nahuas, los tlahuicas, los otomíes, los matlacicas, y vamos sobre ello porque aquí en Ecatepec han sido muy agredidos nuestros pueblos originarios. Tenemos, ¿alguien sabe cuántos pueblos tenemos en Ecatepec? Originarios. Es buena, ¿eh? ¿No? Ándale, tarea. ¿Vale? Pueblos originarios, fundadores de Ecatepec. ¿O por qué nos llamamos Ecatepec y aquí atrás está un cerro? ¿Saben cuál es el origen del vocablo Ecatepec? Aquí está el Cerro del Viento. En náhuatl es Ejecatl, Ejecatl es viento, Tepetl es cerro, Cerro del Viento. Bueno, les presumo porque yo hablo náhuatl, entonces, Ejecatl.
¿no? Al de Queca. Ecatepec viene de su origen, y hay 9 pueblos. El pueblo original es San Cristóbal, Tulpetlac, San Pedro, Santa Clara, Santa María, Santo Tomás, San Isidro Tlaltenco y San Andrés de la Calle. Esos son los 9 pueblos originarios de Ecatepec, y aquí se hablaba náhuatl. Entonces, esa es la iniciativa que voy a ingresar. Tenemos preparando otras, y bueno, seguiremos ahí trabajando. La reforma, lo de que se elijan los jueces y magistrados, pues no son dioses, hay que cambiar. Tiempo de transformación, hay que transformar de fondo, y uno de los poderes que ha dañado a este país es el poder judicial. El presidente, para llevar el desarrollo al sur del país, el Tren Maya, le han llovido amparos como no se dan idea. Y hasta contrataron a gente mediática para decir que se estaba acabando con la fauna por el Tren Maya. Hubo gente que hasta metió imágenes que ya el tren había atropellado un oso polar. Pero hay mucha gente que se la cree. O sea, hay mucha gente que, sí es cierto, por el Tren Maya se están... Oigan, estamos en una sociedad que se concientice, una sociedad que se informe, para nosotros ser también esa red de concientizadores, y ustedes están en su mejor momento. Cuando yo me decidí participar en esto, la verdad, pues tenía 16 años. Hoy tengo 56. Y la juventud me sigue llegando de mi pasado, como dice José Alfredo Jiménez. Pasarán a ser electos como lo hacen con los diputados. ¿Cuál sería el beneficio de que sean electos y que no sea por medio del procedimiento que actualmente tienen? Sí, vaya, tendría que ponerse los requisitos donde, para ser diputado, hasta alguien que no sepa leer y escribir puede ser diputado, porque no está prohibido, no es requisito, basta ser mexicano, ¿sí? Pero ya para una tarea de ser magistrado o juez, pues requiere toda una trayectoria. Aquí el asunto es transparentarlo y democratizarlo, que no llegue a ser juez o magistrado el hijo del magistrado, ¿no? O que no llegue a ser director de la UAMEX el hijo de la directora, ¿no? Sino tiene que ser por participación democrática, ¿no? O que sea diputado el hijo del diputado. Digo, el que llegue a ser diputado, el próximo diputado que se llegue a ser el hijo del diputado. Eso se tiene que acabar. Y por eso, si logramos reformar el Poder Judicial, pues conoceremos a los jueces de carne y hueso. Tendrán que pedir el voto, y entonces tendrán que esforzarse. Hoy, por ejemplo, existe la reelección, lo que en 1910 uno de los lemas fue sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué es el sufragio? El voto efectivo, que se respete, y no reelección. ¿Por qué? Porque veníamos del porfiriato, 30 años de porfiriato, donde Porfirio Díaz decía quién ganaba y no se respetaba, y el señor, sin que estuviera en la Constitución, se reelegía como presidente. Entonces tuvo que haber un acotamiento, y por eso fue este lema tan sonado: sufragio no efectivo, sufragio efectivo, no reelección. Y hoy en 2014, fíjense las cosas, en 2014, a 100 años, Peña Nieto y sus partidos aliados decidieron que hubiese reelección. No hay reelección en presidente de la República, pero sí hay reelección para senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. ¿Es un regresar al pasado? Está debatible. ¿Debe o no reelegirse un legislador? Entonces, está debatible.
Al viejo estilo del viejo régimen, pues sería antidemocrático. Pero hoy, ante una situación donde la democracia día a día participa y la ciudadanía cada día se concientiza, también sirve si este cuate fue diputado, fue alcalde, fue senador y no regresó o no hizo lo que tenía que hacer, pues no se reelija y se elige a otro. En las democracias más desarrolladas, las europeas, existe la reelección. El tema es que el ciudadano no solo vote, el tema es que el ciudadano participe. Por eso nosotros estamos promoviendo una ley, que también aquí lo traje, la ley de participación ciudadana. En el lema de que el pueblo pone, el pueblo quita. Si alguien no nos funciona, se va. Pero debe estar en la Constitución. Pues, ¿por qué no corren a fulano? Es que en la Constitución no está. Hay que reformar la Constitución. No podemos ir por encima de la Constitución. Entonces, ¿va a tener más beneficios reformar el Poder Judicial? Yo estoy convencido de que sí, por el bien del pueblo. Bueno, ha mencionado que ha tenido varias iniciativas. ¿Cuántas de estas iniciativas ya se aprobaron y cuándo se van a poner en implementación? Propuestas que se han hecho es quitarle o reducir prestaciones a los jueces, así como lo que menciona de proponerlos por elección o por votación. Esto yo considero que más de traer beneficios traería puntos negativos, ya que abriría las puertas a la corrupción, el quitarles el salario y todo este tipo de prestaciones, porque es uno de los puntos fuertes de ellos, y el dejar de, bueno, no esforzarte por llegar a un puesto, también abre las puertas a que mucha gente quiera aspirar a esto, y con el simple hecho de atraer una gran cantidad de gente llegarlo, te facilita mucho el llegar a este puesto y abre las puertas a la corrupción y a no tener la imparcialidad que se necesita para ese puesto. Entonces, quisiera que nos dijera exactamente, precisamente, los beneficios que tendría estas propuestas hacia el aperturar o reformar el Poder Judicial, como lo mencionan. Bueno, primero el concepto de populismo pues, tiene diversas variantes, ¿no? Vamos a trabajar en el término de representación popular, porque el término populismo obviamente cada quien lo ve desde una perspectiva de acuerdo a su condición, y en muchos casos los gobiernos populistas pues están muy mal concebidos en los términos. No es el mismo gobierno, bueno, si me voy a meter ese tema, no es el mismo gobierno que ejerció Peña Nieto al gobierno de Andrés, o no es el mismo gobierno o el estilo de gobierno de Alfredo del Mazo, que acaba de irse y que está empezando a ejercer la maestra Delfina. El hacer, por ejemplo, que a nivel federal hoy sea ley la pensión universal a los adultos mayores, sin condicionamientos, raya en el populismo o en el no populismo, cuando el gobierno anterior trabajó el programa desde Salinas de solidaridad, y luego con Fox el de oportunidades. ¿Raya o no raya en el populismo una u otra cosa? Cuando en uno de los casos fue clientelar, es decir, te doy pero votas por mí. Entonces yo ahí tengo una posición. Cuando es un derecho, cuando se convierte en ley, no es populismo, es justicia. Se le hace justicia hoy a los adultos mayores. Anteriormente era populismo rapaz porque era condición. Te doy cuando necesito que votes por mí. Ya cuando votas por mí, pues, si te llega bien y si no también. Creo que es ahí,
ahí podemos diferenciar. En el tema, en el asunto del plan C, de reformar el Poder Judicial, obviamente el mandato que daría la ciudadanía, o sea, los ciudadanos, ¿cuál es el mandato que tienen que dar? El próximo 2 de junio, en su voto, o con su voto, decir, pues yo sí quiero que el diputado o el candidato del distrito, aquí es 11 federal, gane. ¿Por qué? Porque en la línea, en el programa que traen, ellos sí están porque se reforma el Poder Judicial. Y lo voy a decir, el de Morena trae esa propuesta. Pero el del PRI, PAN, PRD, que van juntos, la propuesta es no reforma el Poder Judicial, que las cosas se mantengan como están. La decisión la va a tomar el ciudadano. Si los ciudadanos mayoritariamente en el país dicen, ah no, que gane el PRI, porque si no nos vamos a convertir en Venezuela y nos van a privatizar la educación y nos van a quitar esto, aquello, el otro, entonces pues va a seguir así. No vamos a lograr la mayoría que se quiere en el Congreso. Para hacer una reforma constitucional se requieren los 2/3 de la Cámara. Es decir, si tenemos 500 diputados, la mitad son 250, ¿no? Podemos hacer reformas no profundas, cambio a la Constitución, pero si la queremos hacer de fondo, que sean ley, se requiere las 2/3 partes del Congreso. Es decir, se requieren 300, si no me equivoco, 375 votos para que pueda proceder una reforma a la Constitución. Si 375 diputados dicen sí a la reforma del Poder Judicial, va. Y entonces tendrán que poner las bases. ¿Quién podrá ser juez? ¿Quién podrá ser magistrado? Ah, pues el que tenga un doctorado, quien tenga experiencia, quien tenga un modo honesto de vivir, no sé, que sea mexicano, el primer requisito es ser mexicano, ¿no? Tener la formación académica, no tener vínculos comprobables con crimen organizado, no ser deudor alimentario. El que sea alguien juez no significa que por ahí no se brinquen las leyes, ¿no? Es más, las brincan porque pues las leyes, o sea, se violentan las leyes. Existe autoritarismo, prepotencia. ¿Por qué? Ah, pues porque yo soy el mandamás. Y el problema en México es que ¿quién juzga a los poderes? La Cámara, el Poder Legislativo, juzga al Poder Ejecutivo. Le revisa su gasto. ¿Cómo te gastaste el peso que te autoricé? Y si no te hago juicio, y hasta la cárcel puedes dar. Y el Poder Judicial, pues se da el lujo de querer sancionar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Y quién sanciona al Poder Judicial? ¿Es el poder de los superpoderes? Yo creo que debe de haber igualdad de poderes, porque la máxima, como reza nuestra Constitución, en su artículo, se los dejo de tarea, que el poder dimana del pueblo, que el máximo soberano es el pueblo, y entonces el pueblo pone, el pueblo quita. ¿Y de qué manera podemos quitar y poner? Haciendo conciencia y votando en una transformación pacífica. Lo que antes se quería lograr, y en todas las revoluciones del mundo, muchas transformaciones se lograron con guerras. Ahí está la Revolución Francesa, nomás como un ejemplo. Y en México, ya les dije, hubo 3 transformaciones sangrientas, y esta es la transformación pacífica. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Síganos en nuestras redes sociales, Faustino de la Cruz, en Facebook, en YouTube. Tiene otra pregunta. A ver.
pregunta. A ver. Tengo dos preguntas, una en un ámbito un poquito más personal y otra en un ámbito más profesional. Ok. La primera es que a lo largo de toda su carrera, ¿cuál es la decisión profesional de la que después se haya arrepentido, si es que existe alguna? Y la segunda es que ¿cuál es su postura ante el huachicoleo del agua? Porque se sabe que es un problema muy alarmante en nuestro municipio. Bueno, uno, si volvería a nacer y volvería a vivir mi vida hasta como lo he vivido desde pequeño hasta ahora. Y dos, el tema del huachicol el agua es un derecho humano y nadie puede lucrar con ese derecho humano. Aquí se tienen que acabar las complicidades. Existe el huachicol porque hay una autoridad que lo permite, porque significa un jugoso negocio, porque el gobierno o el Estado dejó su tarea de velar por el interés general de su pueblo y se coludió o permitió que grupos de poder se hicieran de acciones que solamente el Estado le corresponde. Entonces, cuando impere el Estado de Derecho, cuando se vaya a fondo en los temas, que eso es lo que estamos haciendo, combatir la corrupción y la impunidad, ya logramos nosotros como diputados una iniciativa, es de castigar como delito grave el tema del huachicol. Tanto en combustibles que el presidente se atrevió a decir basta, cerramos los ductos, muchos nos tocó formarnos para comprar gasolina, porque se robaban gasolina diaria, el volumen cúbico de gasolina que se robaba al día era como llenar de agua o gasolina el Estadio Azteca, diario. Era un robo. Y sigue habiendo robos. Todavía sigue habiendo robos. No sé si ustedes han visto, y a mí me molesta mucho, que los señores de los transportistas no pagan la cuota en las casetas. Es un robo a la nación. Digo, las privadas no lo hacen porque las privadas no son tontos. En las privadas ya pusieron las ponchallantas. Y les pasó a algunos listos que quisieron pasarse de listos, les poncharon sus llantas, violentando también el derecho. Pero ahí también decía, a debate. Y les voy a dejar un tema también, para que vean. En el Estado de México debe pagarse por tener mascotas, debe haber una tenencia. Por eso, debe de pagarse un derecho por tener mascotas, porque luego los abandonan y hay muchos jóvenes, muchos de ustedes, que andan, ay pobrecitos, se los andan levantando y los cuidan y esto, que no es su obligación, es obligación de un desobligado que no previó el cuidado, los gastos, a que el Estado lo resuelva, o que aquel voluntario lo resuelva. Entonces, ¿debe o no pagarse tenencia de mascotas en el Estado de México? Son temas polémicos que hay que trabajar. Como eso hay muchísimos temas, pero para eso es el debate en la vida pública de este Estado, de este municipio y de nuestro país.